Bueno, muchas gracias por todo. Gracias por Alaska, aunque te envidio. Ser telonero de Alaska es lo que yo hubiera querido. Nunca he podido aprender a tocar la guitarra. Eso es un problema ya sin solución. Pero de verdad agradezco mucho este premio. No hay tantos y hay tan pocos grupos liberales. Creo que entre Carlos Rodríguez Brown, Huerta de Soto y yo, creo que ya los tenemos todos. Tiene que pasar a una próxima generación. Pero de verdad lo agradezco, porque gente que desinteresadamente se organiza, y son casi 200, y siguen adelante y se pagan una cena, por cierto, extraordinario el postre. No esperaba así, porque el postre suele ser horrible en los hoteles y estas cosas, extraordinario. Y luego también el tener humor para poder reírnos de nosotros mismos, que eso también es importante. No es necesariamente liberal, ¿verdad?, pero ayuda. Yo tenía la intención de atizaros un discurso de 1 hora. Porque, no, tranquilos, pero porque no estaba mi mujer, que tiene que estar con su familia, que sus padres son muy mayores y tenía que atenderlos. Pero es inútil, porque ha dejado a su hijo, que es el mío, como comisario del tiempo, y por lo tanto, dice, que es lo que se hace en la radio cuando viene la publicidad y hay que cortar. Bueno, pues eso. Pero yo había preparado un discurso largo porque cuando empecé a trabajar sobre la historia del liberalismo, como todos, yo he tenido que aprender. Yo no he tenido ningún profesor, yo no he tenido Huerta de Soto ni a Carlos, nadie que me enseñara nada. Hemos tenido que aprender por nuestra cuenta los clásicos de la libertad, y hemos tenido que llegar a la escuela de Salamanca por vías tan extrañas como hemos llegado muchos. Pues a mí me dejó en Recarte la antología de Grace Hutchinson de la escuela de Salamanca, la primera, una breve, de Oxford Press, y luego fui a Rothbard. Por eso, cuando vi a alguien como Dani Rodríguez Herrera desprevenido, patapumba. Dice, lo que pasa es que no sé por qué ha dicho 2 tomos, le faltan 2. Pero bueno, suficiente. La verdad es que cuando uno tiene ganas de aprender, todos los libros son pocos. Eso es así. Y hay cosas que uno agradece en la radio, en los libros, en la televisión, etc. Esta mañana entrevistaba a la jefa del PP de Fuenlabrada, Noelia Núñez. Tiene 29 años. Bueno, hablaba como Hayek, si Hayek hablara español, pero con el ímpetu de Díaz Ayuso, de la Joven Esperanza, o de Lasqueti cuando está de buen humor como ahora. Es realmente, y uno piensa, bueno, pues esta chica de 29 años lleva 20 años siguiéndonos y lleva 11 años oyendo radio, porque no hay otra cosa que oír. Bueno, y cuando ves lo guapos, lo bien que salen, lo cultos, lo leídos, con carrera, bueno, digo, esto, algo estamos haciendo bien. Pero yo me había querido, como hay mucho académico, y siempre hay una vieja polémica entre lo que es, digamos, difundir las ideas de la libertad y estudiarlas. Y desde que yo empecé a estudiar la Escuela de Salamanca, siempre veía que había un problema que no sabía cuál era, por el que no se difundía. Yo hablaba con Lucas Beltrán, hablaba con otra gente, pues los primeros liberales que estuvieron con Aznar, con Lorenzo Bernaldo de Quirós, con el propio Huerta de Soto, y había una barrera, yo no sabía exactamente cuál era. Y recuerdo que cuando Esperanza nos convocó por el centenario de Mises, que ahí Huerta de Soto, en un caso de corrupción espectacular, arreó a todos sus alumnos para llenar el auditorio de la Plaza de Colón. Espero que el día 13 lo llenemos de otra manera, no porque nos arreen. Y entonces empecé a leer a Mises y vi que había un problema, que era el problema moral. El problema moral del académico que hace como hizo Mises, y yo por eso dediqué el epílogo de 80 páginas, y eso que corté, de la memoria del comunismo, del Austria de Mises a la España de Juan de Mariana. Porque efectivamente todo lo que yo he trabajado en la vida ha sido para al final volver a la idea de España. ¿Por qué?
porque es la idea de comunidad política y cultural que mantiene nuestra libertad. Es imposible que haya libertad si España se hunde. Imposible. Por eso donde no hay España no hay libertad. Y eso lo vimos hace mucho tiempo. Yo lo vi en Barcelona al principio porque estaba a la vista, pero hay gente que sigue sin verlo. ¿Y cuál es ese déficit moral? El pensar que la lucha contra el socialismo es una lucha teórica, es una lucha científica, como dice Mises. No, no es una lucha científica. La lucha contra el socialismo y el comunismo, que es su vertiente consecuente y radical, es una lucha de orden moral. Y eso es lo que nos lleva a Juan de Mariana. ¿Cuál es la diferencia básica entre la escuela austríaca, tal y como es Mises? Porque luego Hayek la mejora a partir del estudio de la ley y tal. Básicamente que la escuela de Salamanca, la Escuela Española de Economía, como bien dice Ángel Fernández Álvarez en su libro, es parte de una reflexión moral. En un nuevo mundo, el nuevo mundo que ha descubierto España, ¿cómo conservamos nuestras libertades? Y ante fenómenos nuevos, ¿cómo los pensamos? El fenómeno de pensamiento de casi un siglo y medio que tiene lugar en España, desde Vitoria hasta Mariana, no tiene parangón en la historia del mundo. Y por desgracia nosotros mismos nos hemos creído nuestra leyenda negra. En la historia de Mises, que tiene el mérito de que en el año 22 publica el primer análisis científico de por qué no funciona el leninismo, es que, y luego después de la Segunda Guerra Mundial publica el epílogo, el Plan Chaos, creo que es, pero bueno, un epílogo que se ha publicado como epílogo siempre en las versiones del socialismo, en que ya habla de política, ya no habla de la ciencia, ya no dice que lo importante no es la experiencia, ya se da cuenta de algo, es que, como dice el refrán español, la experiencia es la madre de la ciencia. Y es de una arrogancia fatal e infinita que ha impedido que el liberalismo se desarrolle, pensar que la ciencia no puede venir de la experiencia, cuando se trata de un fenómeno como el socialismo, que es básicamente un fenómeno ideológico, político y moral. Los campesinos que votan o que huyen del comunismo están haciendo una elección moral. No hacen un cálculo de precios, pero saben que la propiedad es algo bueno. Y eso lo sabían perfectamente los de la escuela de Salamanca y todo. ¿Por qué? Eran confesores. Y venía un tío que era un mercader, que venía de Nueva España y quería saber si iba a ir al infierno según qué tratos hiciera con los indígenas. Entonces necesitaban instrumentos y toda la reflexión, que es riquísima, de esa escuela económica, que es escuela jurídica, que es escuela teológica, que es escuela moral, que es escuela política, que es escuela institucional y que es escuela nacional de la nación española como hecho político, se desarrolla a la vez sobre la marcha. Igual que fue la conquista de América en 50 años, que se dice pronto, igual que ha sido la historia de España, a veces acelerones y a veces a frenazos. Y entonces cuando yo me puse a estudiar más a fondo, después de Rothbard hay que decirlo, la escuela de Salamanca, descubrí justo esa fibra moral que a mí me faltaba en Mises. Por eso en el epílogo, largo epílogo, que Somalo se empeña en editarlo en libro, no sé por qué, pero bueno, porque el original es gordísimo. Yo vi en Mariana algo que antes recordaba José María Marco y que conviene recordar porque son las dos cosas que nos quieren robar. España, un español, cuando nace, tiene dos cosas en propiedad. Lo primero es España y lo segundo es la lengua española, para hablar con sus semejantes. Y las dos cosas nos las quiere robar el socialismo. Y en estos momentos lo que se está librando es la batalla para que no nos roben dos cosas básicas: nuestra nación y nuestra lengua, que es nuestra cultura. Es la herramienta de cultura en la que podemos leer a Cervantes o Juan de Mariana o entendernos entre nosotros. Hay un momento dramático, ridículo, y ambas cosas, y esperpéntico del socialismo español, que es cuando Montilla, que es de Iznájar, provincia de Córdoba, y Chávez escuchan por un pinganillo a otro socialista vasco que finge que habla en euskera por un pinganillo, siendo los tres hablantes solo de español. Es decir, España está llegando a un extremo ya de
de pretensión suicida, totalitaria por parte de los socialistas, que esto es como cuando viene un ladrón, hay que defenderse. Yo quería traer la palabra, sobre todo, de Juan de Mariana, pues primero por homenaje al Instituto Juan de Mariana, y luego porque Juan de Mariana tiene un don, que es el don de la lengua. Juan de Mariana es un soberbio escritor. Y es como Cervantes, es un escritor lleno de anacolutos y pone comas y luego pone una i, es igual. Tiene una fuerza a la hora de transmitirlo todo. Tú empiezas a leer a Juan de Mariana y lo primero que dices, este hombre tiene razón. Luego voy a ver en qué tiene razón, pero vamos, que tiene razón seguro, porque vamos, es evidente. No se puede dudar la fuerza con que argumenta todo. El Tratado de la Moneda de Bellón. Bueno, puede uno no saber lo que es la inflación, pero que nos están robando con lo de la moneda lo ves desde el principio. Que el rey tiene que ser bueno lo sabíamos, pero que si es malo hay que echarlo, muy bien explicado. Y eso, Mariana tiene ese don. Y eso no es tan fácil, porque en los grandes maestros de ese siglo de oro del pensamiento español, que en realidad es siglo y medio, es el último y el mejor. Es el que realmente sintetiza toda la sabiduría, pues desde Vitoria, en realidad desde Juan Luis Vives, esa ilustración, que podríamos decir preilustración, la ilustración española, mucho más rica que la francesa, incomparablemente más sabia que la francesa, y que hemos perdido, que perdimos, y perdimos porque me encarcelaron a Juan de Mariana, pero antes nos dejó su obra. Mariana hay una descripción maravillosa que yo recogí, no sé si, creo que es por Huerta de Soto, que es de Balmes. La tragedia que ha tenido Juan de Mariana es que los clásicos de Rivadeneira, cuando estaban recuperando su obra, se lo encargaron a uno de los mayores idiotas que ha habido en la historia de España, que era Francisco Pi y Margall. En la República de los Tontos, que hace todos los días Santiago González, Pi y Margall necesitaría varios meses solo para él. Era tan idiota que llegó a hacer una palabra que ningún español supo lo que quería decir, y por eso se hundió la Primera República, que era el pacto sinalagmático. ¿Qué era el pacto sinalagmático? Pues era un pacto que no era pacto, pero que podía ser pacto. Yo he llegado a la conclusión de que es la primitiva versión de resiliente. ¿Qué es? Bueno, pues mientras Rivadeneira le encargaba a quien no debía hacer una introducción que dice exactamente lo contrario de lo que dice Juan de Mariana, porque ya digo que es uno de los mayores idiotas de la historia de España, que en estos momentos tiene plétora, pero de un nivel inferior. Ninguno ha sido presidente de la República. Bueno, pues precisamente hablando de la persona a la que había que haberle encargado, a él o a sus herederos, a sus discípulos, que era Jaime Balmes, que es el punto de reanudación, y además es consciente, los pocos años que vivió, de que él reanudaba esa tradición mal llamada atomista, la tradición nacional del pensamiento libre católico español. Y por desgracia vivió muy poco. Pero dice Huerta de Soto, dice, el primer teórico en enunciar completamente la ley de la utilidad marginal, siguiendo la tradición subjetivista de los escolásticos españoles de los siglos XVI y XVII, fue el español Jaime Balmes, que 27 años antes que el propio Menga no solo resolvió la paradoja del valor de los economistas clásicos ingleses, sino que además expuso con todo detalle la teoría subjetiva del valor basada en la utilidad marginal. Yo espero que alguien, algún año, aquí de Juan de Mariana, consigan cambiarlo de marginal. Yo cada vez que oigo marginal, ya no se lo puedo explicar a los oyentes. Me gustaría una fórmula que no fuera resiliente, marginal o sinalagmático. Pero vamos, que era un genio, y era un cura que entendía muy bien la razón profunda del pensamiento de Juan de Mariana. Y la prueba es el retrato que hace Balmes de Juan de Mariana, que es verdaderamente extraordinario. Es digno de Azorín en sus mejores momentos. Dice, es bien singular, fíjense que es catalán, y sin embargo escribe en un español perfecto. Los que hablan mal es a propósito. Es bien singular el conjunto que se nos ofrece en Mariana.
consumado teólogo, latinista perfecto, profundo conocedor del griego y de las lenguas orientales, literato brillante, estimable economista, político de elevada previsión. He aquí su cabeza. Añadid una vida irreprensible, una moral severa, un corazón que no conoce las ficciones, incapaz de lisonja, que late vivamente al solo nombre de libertad, como el de los fieros republicanos de Grecia y Roma. Una voz firme, intrépida, que se levanta contra todo linaje de abusos, sin consideraciones a los grandes, sin temblar cuando se dirige a los reyes. Y considerad que todo esto se haya reunido en un hombre que vive en una pequeña celda de los jesuitas de Toledo, y tendréis ciertamente un conjunto de calidades y circunstancias que rara vez concurren en una misma persona. Es imposible superar. Por desgracia, murió tan joven que ni siquiera le dio tiempo a crear una escuela para recuperar esa heredad extraordinaria que ahora ya es evidente que está en marcha. Y como tenía que hacer algo para alegrar un poco al personal, porque si no esto sería demasiado grave, pues yo he buscado, también de las cosas que expliqué en mi libro, algunas frases en las que el padre Mariana se muestra adivinador y censor de Pedro Sánchez, que es nuestro enemigo. Y yo lo había elegido para Lenin, pero todo lo que cogí de Mariana contra el totalitarismo de Lenin vale para el psicópata de la Moncloa. Es una cosa verdaderamente asombrosa. Dice, por ejemplo, tiene una idea contraria a la de Mises, que cree que estamos bajo un determinismo económico, social, etcétera. El primer Mises, el primer socialismo. Él tiene una idea muy inteligente. Dice, los derechos humanos que nos constituyen como hombres y la sociedad civil en que gozamos de tantos bienes y tanta paz deben atribuirse a la carencia de muchas cosas necesarias para la vida, al temor y a la consecuencia de nuestra debilidad. Esto es esencial. Entender que el hombre es débil es lo contrario de Sánchez. Sánchez piensa que es Superman. Camino de Jehová. Bueno, no. El ser humano consciente es consciente de su debilidad y crea instituciones para defenderse. Y la institución primera que crea es la propiedad, inseparable de la libertad, y que es la protección frente a cualquier abuso. Y como es débil, necesita unas instituciones para proteger ese derecho, que es el derecho a ser él, a ser suyo y a que lo suyo sea suyo. Y esa defensa de la propiedad la hace Mariana en unos términos que yo creo que hoy solo Díaz Ayuso podría hacerlo. Dice, por ejemplo, en primer lugar, es necesario afirmar que el príncipe no tiene derecho alguno sobre los bienes muebles e inmuebles de sus súbditos, de tal forma que pueda tomarlos para sí o transferirlos a otros. Los que sostienen lo contrario son los charlatanes y aduladores que tanto abundan en los palacios de los príncipes, y de ello se infiere que el príncipe no puede poner nuevos tributos sin que preceda el consentimiento formal del pueblo. Pídalo, pues, y no despoje a sus súbditos tomando cada día algo por su propia voluntad y reduciendo poco a poco, disminuyendo el peso de la plata en la moneda de vellón, a la miseria a quienes hasta hace poco eran ricos y felices. Bueno, es difícil superarlo. Hay otra cuestión básica, que es la que en estos momentos se enfrenta el poder político con la legalidad vigente, con la legalidad constitucional y con la legalidad en general. Y esto también lo vio venir el padre Mariana. Que podrán los reyes, cuando lo exijan las circunstancias, proponer nuevas leyes, interpretar o suavizar las antiguas, suplirlas en los casos que se haya previsto, mas nunca, como pienso que haría un tirano, cambiarlas a su antojo y acomodarlas a sus caprichos y a sus intereses sin respetar nada las instituciones y las costumbres patrias. Los príncipes legítimos no deben obrar jamás de modo que parezcan ejercer una soberanía absoluta desvinculada de la ley. Me dirán que no lo vio venir, es que lo clavó. Y luego hay dos cosas, un par de frases,
a lo que podíamos llamar la rebelión liberal de Madrid, el fenómeno del 4 de mayo de Ayuso, que es la rebelión, una rebelión insólita que creo que ha cambiado la agenda, como dicen los cursis, es decir, las previsiones políticas de España, que eran de ir al precipicio rápido o muy rápido. Ahora no sabemos si vamos a ir al precipicio, pero desde luego que hay obstáculos sin duda, porque ha habido una rebelión en Madrid. Y esto está bien cuando habla de por qué hay que rebelarse frente al poder. Dice Mariana, sin llegar a poner el puñal en la mano, porque no hace falta, dice: no hemos de mudar fácilmente de reyes si no queremos incurrir en mayores males y provocar disturbios. Se les ha de sufrir lo más posible, pero no ya cuando trastornen la república, se apoderen de las riquezas de todos, menosprecien las leyes y la religión del reino y tengan por virtud la soberbia, la audacia, la impiedad, la conculcación sistemática de lo más santo. Entonces es preciso pensar en la manera como podría destronársele, a fin de que no se agraven los males ni se vengue una maldad con obra. Si están permitidas las reuniones públicas, conviene consultar el parecer de todos, dando por lo más fijo y acertado lo que se estableciere de común acuerdo, que es exactamente lo que pasó el 4 de mayo. Y en cuanto al proyecto político, que se podía decir en la taberna bajos impuestos, dice: ante todo, está advirtiendo a Felipe II, el dueño del mundo. Hasta Felipe III llegó, y en Felipe IV ya acabó, ya el duque de Lerma acabó con él. Pero dice: ante todo debe estar persuadido el rey de que no conviene agobiar a España con graves contribuciones. Primero, porque una gran porción de ella está llena de fragosidades, peñas y montañas áridas, especialmente a la parte del norte, pues la meridional goza de un clima más benigno. Cambio climático, como ven, ninguno, es el mismo. Dice, muchas veces, por la sequedad del aire y la falta de las lluvias en verano, padecemos tal escasez de cosechas que apenas bastan para cubrir los gastos de la labor, por lo que sería demasiado grave aumentar tanta calamidad del tiempo con nuevos y grandes tributos. ¿Qué decir? Pues que tiene razón. Y luego, sobre todo, yo lo hice para Lenin, pero digan ustedes si esta descripción no cuadra perfectamente al psicópata de la Moncloa. Dice: tirano, que podemos decir, en resumen, subvierte todo el Estado, se apodera de todo por medios viles y sin respeto algunos por las leyes, porque estima que está exento de ley. Y cuando se ocupa de los asuntos públicos, obra de tal manera que todos los ciudadanos se sienten oprimidos por toda clase de males, con una vida miserable, y los despoja de su patrimonio para dominar él solo los destinos de todos. ¿Lo clavó? Es que lo clavó, es que lo vio venir. Esto quiere decir que la doctrina de la libertad en la buena tradición católica, no mirar al Vaticano, por favor. Bueno, mirar a Ratzinger, que sigue vivo. La tradición, la doctrina de la libertad católica, mucho más seria, mucho más matizada, más pensada, más institucionalizada que, por supuesto, en el protestantismo, y que está escrita en un maravilloso español, y que empieza, además, el Instituto Juan de Mariana con Deusto ha empezado a editar las obras de Mariana. Es un placer que conviene reducirlo a antologías, las cosas como son. Por eso es muy buena la de Huerta de Soto y otras, porque es un poco pesado. Pero en fragmentos reducidos es como el romancero. Tú no puedes leerte 1000 romances, pero 3 romances son siempre extraordinarios. Bueno, lo importante es entender que en España hace 500 años teníamos gente pensando cómo teníamos que vivir los españoles en un mundo nuevo que habíamos contribuido a crear, a descubrir, a forjar, del que éramos responsables y nos sentíamos responsables, y cómo podíamos conservar nuestra libertad, inseparable de nuestra propiedad. Hay una bula dentro de que aparece, por ejemplo, en la antología de Fernández Álvarez, que es una bula de un papa llamado Inocencio, pero que era listísimo, Inocencio III, contra Pedro IV de Aragón, llamado el Ceremonioso, pero debía ser ladronazo, en la que le advierte de excomunión precisamente
por bastardear el valor de la moneda. Como decía otro clásico, por robarles en los bolsillos a los pobres. Y lo amenaza de excomunión. Y luego otro papa, Juan XXII, no 23, claro, Juan XXII hace lo mismo 3 siglos después. Es decir, que siempre ha habido, frente a Escotado, genial Antonio Escotado, que siempre dice que el pobrismo es inherente. No, en la Iglesia Católica Universal se dan siempre las dos tendencias, igual que el bien y el mal está en todas partes. Y hay una tradición que busca en la libertad y en la propiedad, en la defensa de la propiedad como hecho moral, la base de la libertad individual. Porque además esa libertad debe estar garantizada porque los seres humanos están hechos a imagen y semejanza de Dios y por tanto sus derechos son sagrados. Se puede no creer, yo cito una cita de Hayek, que aparte de, en fin, otras cosas, pero tenía una idea de la religión peculiar, digamos como Stuart Mill, de la utilidad de la religión. Decía, para muchos Dios es la manera de recordar, de fijar esa idea de lo que tiene que ser y lo mantiene como grupos. Es decir, la idea de una fuerza moral que tiene una realidad material, que tiene una eficacia material. Yo creo que cuando uno se acerca a la historia de España, sobre todo a la historia de los pensadores españoles, tiene por un lado una sensación de vértigo. Y todo esto me lo he perdido yo. O sea, leyendo a Tuñón de Lara, cuando tenía... ¿Cómo puede ser? Bueno, pues sí, pero nunca es tarde. Y la segunda cuestión, una sensación también de agradecimiento. Es decir, bueno, estamos aquí, pertenecemos a este país, somos españoles, tenemos esta tradición. Bueno, aun sin fe, somos católicos. Lo digo sin fe porque con este papa jesuita, que yo creo que es el anticristo, es muy difícil. El otro día con un cura me decía que de todas maneras esa era la prueba de fe. Y si la prueba de fe es tenerla con este papa. Hombre, padre, ahí me ha ganado. Pero, de verdad, yo creo que en Juan de Mariana y en todos nuestros clásicos, y en los clásicos en la literatura española, que es la otra parte que nos quiere robar este canalla, es fundamental entender que hay una heredad moral que primero nos obliga y después debemos agradecer. Hemos nacido en un país y en una lengua donde podemos leer el Quijote, donde podemos leer a Galdós. Dice, pero bueno, ¿por qué en Guinea no han tenido esa suerte? Bueno, pues la hemos tenido, hay que agradecerlo, hay que defenderlo. Y felizmente, yo creo que este 4 de mayo en Madrid se produjo una rebelión cívica como no se ha producido nunca, con solo una palabra, libertad, y un símbolo, la hostelería. Dice, bueno, ¿qué mayor prueba del libre comercio? O sea, es un caso único en que en defensa de la propiedad y del negocio familiar, del pequeño negocio, abstraído como libertad, con una chica a la que todo el mundo insultaba y ponía verde, bueno, pues le ha dado la vuelta a una situación política que parecía inextricable y maldita, condenada al desastre total. Yo no sé cuál será el futuro, porque nadie lo sabe. Seguramente Juan de Mariana sí, pero esa parte no la habré leído. Pero en todo caso, lo que sí sé es que el único futuro que vale la pena vivir es el futuro en libertad. Y que desde luego si hay un sitio donde se puede luchar por la libertad, ahora mejor que hace 2 meses, es en Madrid, España. Muchas gracias.